Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto Oiga, saludarte. delegado, partimos rápidamente con una polémica que logramos cerrar el día viernes, fue nuestra portada, ¿cierto? Lamentablemente, nuevamente vemos un cruce entre usted y el gobernador Rodrigo Mundaca, esta vez por los masivos despidos en el programa Proempleo de Valparaíso. Tenemos dos versiones acá, se están culpando ambos. Cuéntenos y contextualicemos un poco a la gente. Estos programas de proempleo, ¿cierto? Son recursos económicos que se recaudan y que se pueden hacer gracias a dos aportes. Uno que hace la Subsecretaría del Trabajo, tengo la impresión, y la otra el gobierno regional. ¿Es así? Así es, son dos líneas que se vienen ejecutando hace mucho tiempo, Jorge. Estos programas vienen del tiempo de la pandemia, ¿no? Ya. Por un lado, el Ministerio de Trabajo financia una línea son programas anuales. De hecho, nosotros todo este año no se ha reducido ni un solo cupo. Y la otra línea de financiamiento la financia el Consejo Regional. Y lamentablemente, en diciembre, cuando se tomaba el acuerdo para renovar el año 2026, el gobernador no financió todo el año, sino que dijo que iba a financiar hasta junio, 30 de junio, iba a haber la evaluación del programa. Cuando en mayo el mismo gobernador le comunica a los consejeros regionales y a la mesa que está para estos efectos, él dice que va a renovar el compromiso hasta fin de año, pero reduciendo 700 millones de pesos. Y esa reducción de 700 millones de pesos tiene una incidencia, que hay que disminuir cupos. Y por lo tanto ahí se fijan criterios para efectos de cuáles son las personas que deberán desvincularse para cumplir con lo que pidió el gobernador de 700 millones de pesos menos. Ese es el origen del conflicto. Por lo tanto, ahí tenemos el principal problema, que es el señor gobernador quien establece el criterio de menos plata, 700 millones de pesos, y por tanto ahí se ponen de acuerdo los equipos del gobierno regional con los equipos de la delegación para buscar criterios. ¿Cuáles son los criterios para desvincular? Ojo, decisión que es el gobernador que dice a los consejeros que está disponible a renovar el 2026 de junio, Sí, o sea, de julio a estamos claros que diciembre. este desescalamiento, ¿cierto? O el achicar el programa o el achicar a los beneficiarios, en el fondo se da ¿por qué? Porque el gobernador o el gobierno regional, más que el gobernador, el gobierno regional baja la inversión en este tipo de programas, ¿cierto? Antes tenía Así una es. inversión cercana a 4.900 millones de pesos anuales, ahora lo dejan 4.100 millones, o sea, hay un diferencial de 700 millones de pesos menos, y por lo tanto, como hay 700 millones de pesos menos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que, obviamente, dejar a personas sin este cupo que tenía. Ahora, es Ahora, sí, importante Jorge, es sí, importante definir, Manuel, que la subsecretaría es la que pone la mayor cantidad de plata de los recursos. ¿Ah? sí, pero mira, pero aparte de eso, esto es un tema país, ¿ya? Porque de la misma forma que se determina en la crisis después de la pandemia que era importante privilegiar recursos, también es significativo de que en esta coyuntura de alto nivel de desempleo, la guerra, las alzas, también debe ser una prioridad enfrentar el desempleo como principal objetivo. Entonces, por eso es que no se explica que tengamos que desvincular porque el gobernador lo pidió. Ahora, ojo, el Consejo Regional de izquierda a derecha estaba disponible a renovar todo el año, completo, mantener el mismo monto. El Pero el consejo completo. gobernador determinó, ¿Usted habló con los core? sí, por cierto, y los consejeros O sea, podemos apuntar se directamente que juntaron, aquí el gobernador Mundaca, el que no quiso mantener la así es, cantidad de plata para estos programas. claro, y de hecho los consejeros de izquierda a derecha se juntaron con los dirigentes de los proempleados, recuerden que ellos tienen sindicato, ¿no? Y ellos dijeron, mira, estamos disponibles a renovar el 2026, pero sin embargo que se haga una disminución del fondo. 700 millones de pesos menos. Y eso tuvo esa incidencia en que hubo que reducir los programas. ¿Y cuáles fueron los criterios, Jorge? Primero, personas que estaban en estos planes de empleo, pero que tuvieron ingresos adicionales con boleta de honorario. ¿Ya? Segundo, incumplimiento de personas que efectivamente, de acuerdo a la fiscalización que hacen las ONG, porque no lo hace la delegación, también incumplimientos laborales, de jornada y otros, fueron las ¿Y personas. quién tomó la Preferentemente se decisión de apostó, decir, espere, Jorge, se apostó a personas, eso fue el criterio concordado, porque hay criterio concordado entre la mesa de la delegación
y el gobernador y los CORES, porque es una mesa que está compuesta por 3 patitas, y se acuerda sobre todo apostando de personas de menos de 25 años, ¿ya? Porque es más fácil que esas personas puedan insertarse en el mundo laboral. Sin embargo, con ese criterio nos encontramos que hay 20 personas aproximadamente que tienen fuero, porque fueron mamás, fuero maternal. Por tanto, no se pudo desvincular a esas personas que, siendo jóvenes, de acuerdo al criterio que ha establecido el equipo de la delegación y gobernador, se tuvo que escoger otro criterio, que era, por ejemplo, en aquellos servicios públicos o otras entidades que tú tuvieras más de una persona en la misma función, bueno, ahí desvincular. Que eso es lo que ocurrió con la Municipalidad del Paraíso y Viña del Mar, en que la mayoría de las personas están cumpliendo funciones municipales, ¿ya? Bueno, es que ahí es donde me quiero meter. A ver, Manuel, para que vayamos dialogando. A ver, contextualicemos el tema. Estamos hablando de un programa de generación de empleo, ¿cierto? Un programa de proempleo que se mantiene desde la época de la pandemia. ¿Cómo se financia este programa? Una cantidad de plata la coloca el Ministerio de Trabajo, otra cantidad de plata la coloca el gobierno regional. ¿Quién la coloca? Los CORES, el Consejo Regional. Usted dice, por una parte, que aquí que se produce el siguiente problema. Hay menos plata. ¿Quién puso menos plata? No es el gobierno, no es el Ministerio del Trabajo. El que puso menos plata es el gobierno regional. El gobierno regional, por parte de los consejeros regionales, habría una gran fuerza por parte de los consejeros que estaban dispuestos a mantener este programa tal como está. Quiere decir, sin sacarle ninguna luca. En cambio, el gobernador Mundaca, dice usted directamente, quiso sacarle luca y por eso hay 700 millones menos. Ahora, esa es primera parte de la polémica. La segunda parte es que al haber menos plata había que desvincular a gente, había que disminuir estos programas de generación de proempleo. Y para eso había ciertos criterios. Y usted dice que se cumplieron los criterios. En cambio, la contraparte, en este caso el gobernador Mundaca, Tania Valenzuela, que ya viene conectada en un rato más con nosotros, ellos dicen que acá pudo haber un sesgo político. Dice, le parece curioso que se desescale el programa de proempleo en 2 comunas, Valparaíso y Viña. Valparaíso, donde le sacaron 63 cupos, y en Viña además 53. ¿Usted descarta alguna persecución política en la disminución de estos cupos? Jorge, la desvinculación la hace las ONG, no la hace la delegación. Perfecto. Nosotros solamente entregamos los criterios y esas ONG llevan trabajando 12, 14 años, ¿cachai? No son gente vinculada ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces hay connotadas, en este caso, instituciones. SERPAC, por ejemplo, entre otras. Entonces, cuando se hace esa imputación maliciosamente, y lo lamento que lo diga personas a quien yo les tengo un aprecio, porque claramente quien hace la desvinculación son, en este caso, nosotros solamente pagamos, Jorge, fiscalizamos y pagamos, pero quien hace el contrato son las ONG, ¿ya? Y por lo tanto, ellos, con los criterios determinados en común acuerdo entre la delegación y el gobierno regional, hacen la aplicación del criterio. ¿Cuáles? Incumplimiento y personas que tengan boletos en horario y personas que tengan menos de 25 años y que no hubiera otra causal. Eso fue. Ahora, en ese nicho de 25 años hacia abajo se encontró las ONG que había más de 20 personas con fuero y por lo tanto como no se podía no las podían sacar en el fondo. Exacto, se recurrió a aquellas personas que estaban en una misma función, más de 2 personas, 3 personas. Y ahí el grueso de los empleos en la Muni de Valpo y Viña están destinados a las labores propias de los municipios, ¿ya? Y por eso que es importante, o sea, en el fondo, este punto dato es importante, Manuel, porque hay 2 puntos. Uno, se critica directamente, y la crítica dice que se habrían eliminado cupos de proempleo en Valparaíso y Viña, sobre todo porque estos 2 municipios son dirigidos por alcaldesa del Frente Amplio. Punto 1. Pero también, cuando uno hace una revisión del detalle de todos los cupos de trabajo contratados, se da cuenta que Valparaíso y Viña del Mar tienen la mayor cantidad de cupos. O sea, donde más trabajo hay de estos programas de proempleo es en Valparaíso y Viña. Ese es un punto. Pero quiero entrar y con esto redondear, para dar el paso a nuestra siguiente invitada. Cuando usted dice, ¿por qué estos cargos tienen funcionamiento municipal? La gracia de este programa proempleo no era esa. Era cierto que quisieran trabajos más sociales, no directamente trabajos que dependieran como una especie de tener una segunda planta municipal, ¿no? Así es, de hecho, esto hemos hablado con el Ministerio de Trabajo para hacer las correcciones. Este programa no se estaba fiscalizando, Jorge, y encontramos muchas personas trabajando con honorarios en paralelo, y además no estaban los libros de fiscalización,
los libros de acta, que es importante fiscalizar, personas que no estaban cumpliendo las jornadas, y además lo que hemos planteado con el Ministerio, el que está a cargo de este programa nacional, que nosotros de verdad estos planes deberíamos estarlos destinando a labores comunitarias, por ejemplo, un cortafuego, prevención, otras, ¿ya? Pero no destinarlo a suplir las funciones propias que le corresponden a los municipios, ¿ya? Cuando tú te das cuenta que están en las mismas oficinas, las adiciones de obra, de tránsito y otras, le corresponde a la municipalidad, entonces tú estás haciendo una suerte como planta paralela, ¿ya? Por eso es que es complejo, y esto lo hemos hablado con la Contraloría. Claramente el decreto 1, que es el que establece este programa, dice trabajos en la comunidad, pero cuando tú estás reemplazando las labores propias del municipio, que le corresponde pagarlas al municipio, y es más, esto también va a tener incidencia, Jorge, porque posteriormente cuando se acaben estos planes, como ya tiene más de tres continuidades, de tres periodos, que es lo que establece la norma, le da un contrato indefinido, y por tanto tendrán que pagar las indemnizaciones, en este caso los municipios, ¿eh? Y eso va a tener tengo una duda, por si el empleador es la ONG, ¿por qué eso tendría que pagarlo el municipio, tendría que pagarlo en la ONG? Porque particularmente en el caso de Valparaíso es la diferencia. Este plan de Valparaíso se viene administrando, esto fue la única municipalidad que quedó con la administración del programa, como ejecutor. O sea, en el caso de los trabajadores de Valparaíso, el empleador es el municipio, no es la ONG. Esto partió, estimado Jorge, en el tiempo de Aldo Cornejo, en que era la única municipalidad. A ver, habitualmente se le quitó, y esto se lo tuvo el Ministerio del Trabajo. Esto ha sido un zigzagueo de los gobiernos. A nosotros no nos correspondería administrar este plan. Esto debería administrarlo el Ministerio del Trabajo. Yo le estoy dicho al Ministerio, oye, ¿qué tiene que hacer la delegación administrando un plan de cesantía? Aquí le correspondería que fuese el Ministerio del Trabajo que estuviera este plan. Bueno, dicho lo anterior, el único que quedó con el plan completo fue la Municipalidad de Paraíso, y lo tuvo el alcalde, en este caso, Cornejo, Castro, Char, y ahora la alcaldesa Nieto. Por lo tanto, ellos pueden tener una implicancia económica cuando tengan que hacer las vinculaciones, cuando se acabe el plan, porque van a tener que pagar las indemnizaciones, porque son renovaciones continuas, ¿no? Por eso que es un tema súper complejo, sí, que hay que revisarlo muy bien, sí, para no afectar. Y hay que conocer las dos versiones, pero me queda muy clara la suya, Manuel, el tema. Ahora, nuevamente tenemos estas frases del delegado de Rodrigo Mundaca, ya es penoso. Nosotros, irónicamente, en el editorial del día viernes pusimos la pelea del Chavo con el Kiko, ¿cierto? ¿Hasta cuándo vamos a tener a un Mundaca así, que no se quiera juntar con usted? ¿Usted le hace mal esto a la región, Manuel? Jorge, cuando él mismo toma la determinación de disminuir los recursos, que va a tener directamente incidencia en disminuir a los cupos o a trabajadoras, y después el gobernador aparece con las mismas trabajadoras que él, porque cortó la plata, desvinculado. Entonces no logro entender. Es decir, porque fue una decisión que él tomó. ¿Le gusta el show a Mundaca? Que después aparezca con la misma señora, pero si él fue el que incidió. Ahora, yo le he dicho, bueno, gobernador, si a usted le preocupa tanto como a mí la cesantía, restituya los recursos, los 700 millones, para que recontratemos a estas personas. Tan simple como eso. Hagamos este esfuerzo. Nosotros ahora, Jorge, tenemos las 10 un punto prensa, porque nos interesa mucho con la Seremi del Trabajo dar a conocer el plan especial de subsidio a la contratación de mano de obra, que es el 50%, y además los planes que va a otorgar la SUDERE de más de 1.800 millones de pesos para tener incidencia en el tema del empleo, que es la crisis que estamos enfrentando. Entonces, una vez más, estimado Jorge, vuelvo a llamar al señor gobernador, que nos pongamos de acuerdo pensando en la gente que más necesita, que sus autoridades estén de acuerdo, pongan lo mejor de sí, para enfrentar la crisis económica, levantar el empleo y reactivar la economía. Le vuelvo a causar la invitación a su gobernador. Yo no peleo con él, yo creo que es importante, Jorge, evaluar y ponderar los hechos. Los trabajadores nos conocen, los dirigentes, yo trabajo con años por ellos, ellos saben que actuamos por la verdad. Pero eso no se entiende, Manuel, no se entiende que no se puedan sentar a tomar un café. O sea, usted era cercano a Mundaca, prácticamente usted le dio el apoyo en la segunda vuelta, cierto, de gobernadores. Entonces uno no logra entender cómo y aquí vemos que el tema que el que no quiere sentarse es Mundaca, ¿no? Es el gobernador que no quiere sentarse con usted. Mira, yo quiero destacar también la diferencia que tuvo la alcaldesa Nieto, y por eso le hago un punto. Ella, a pesar de la diferencia ideológica, ella me llamó el día jueves, me escribió, conversamos, ¿ya? Y por lo tanto, porque me conoce y hemos establecido una relación de respeto mutuo. Pero sin embargo,
la consejera Valenzuela va y asiste al punto de prensa, ella me conoce, yo sentía que tenía un grado de afinidad, de amistad con ella, cívica, ¿no? O de relación humana. Entonces, cuando vas a un punto incorporando un elemento tendencioso, que dice que es una situación política, por lo tanto, aquí lo que corresponde, si las 12 comunas más grandes son las que concentran la mayor cantidad de trabajadores, bueno, había que aplicar ahí la mayor disminución, y no a comunas más pequeñitas que tienen 7 trabajadores, 8 trabajadores, pero el problema habría quedado resuelto si el gobernador con el consejo hubieran mantenido el financiamiento, no se hubiera existido ninguna desvinculación. Delegado, que Tania Valenzuela me dice que no fue al punto de prensa, ella dio un comunicado después. Pero a ver, en el fondo, solamente para cerrar, es Rodrigo Mundaca el que no quiere juntarse con usted, ¿cierto? Mira, yo no voy a estar, lo que te quiero decir es que nosotros hemos estado disponibles todas las veces que sea necesario reunirnos porque nos ponen un objetivo. Mundaca el que no quiere juntarse. Y hoy día Mundaca el que baja las lucas y Mundaca el que aparece con las mismas personas que perdieron el empleo. Por lo tanto, al que le gusta el show de Mundaca, uno lo entiende así, pues. Yo quiero decir, Jorge, que el Consejo Regional, la izquierda y la derecha siempre han estado disponibles a poner todos los recursos que sean necesarios para enfrentar las tasas de desempleo a través de estos programas especiales, ¿ya? Pero quien baja las iniciativas es el gobernador. Fue el gobernador quien le pidió a los CORE y a nosotros reducir 700 millones de pesos. Me quedó muy claro. Delegado, como siempre, muchas gracias, Manuel, por la disposición con el medio. Vamos a la otra parte. Gracias, delegado. Gracias. Vamos con Tania Valenzuela.